Es que yo les mencionaba a ustedes que el 88% del crecimiento demográfico o de la población en Estados Unidos, 88% en los próximos 50 años, si estamos en el 2015, estamos hablando del 2065. Para el 2065, que son 50 años de aquí, esta nación va a crecer y dentro de su crecimiento de población, el 88% va a ser de gente inmigrante, de gente que no es originaria de este país, gente que no nació en este país y que obviamente están teniendo bebés o van a tener bebés. Eso implica, y eso se los di hace mes y medio, 410 millones de personas son las que van a llegar. Eso es aproximadamente la cantidad de 88% en crecimiento. Ahora, esto es importante porque esta ofrenda de misiones es para un esfuerzo global, misioneros alrededor del mundo, pero es obvio que el mundo ha venido a nosotros, ¿no es cierto? Aún recuerdo en el 90 cuando llegué a Estados Unidos y siendo de una comunidad en México bastante pequeña, no en la frontera, no una comunidad fronteriza, nuestra comunidad, yo no crecí en un contexto de mucha diversidad étnica. No recuerdo haber tenido amigos de otros países o escuchar otros idiomas. ¿Sí me explico? Obviamente la tecnología no estaba tan avanzada como ahora. Entonces la perspectiva era bastante concreta al mundo que teníamos. Pero cuando llego a Estados Unidos, una de mis primeras experiencias crossculturales es entrar a una escuela donde los estudiantes veníamos de diferentes contextos, países y trasfondos. Y uno de los muchachos que vivía cerca de mi cuarto en el dormitorio era, o es, porque hasta la fecha somos amigos, es nicaragüense. Y recuerdo en su experiencia, estoy hablando de hace 25 años, los dos teníamos como 17, 18 años de edad, él me platicaba las historias de cómo sus hermanos mayores, y aún él, pero sobre todo los mayores, salieron huyendo de Nicaragua en aquellos tiempos con los sandinistas, la presión que había de seguridad en este país, e inclusive platicaban ellos, o platicaba él, de los hermanos que estuvieron en campos de concentración en El Salvador, en Honduras. Y yo recuerdo escuchar esas historias y literalmente para mí era un lenguaje foráneo, porque vengo de un país, de un contexto donde no conocimos eso. Y el punto donde voy con esto es que hoy en día, porque es un problema global la seguridad, por los medios de comunicación masivos, los medios sociales, obviamente tenemos la bendición y la maldición de acceso instantáneo a la información. El viernes antepasado, no pero el antepasado, salimos de casa con Josué, íbamos porque nos dieron tickets para ir a ver a los Vipers, el básquetbol aquí en el State Farm, era la apertura de la temporada, y pasamos por la casa de uno de sus mejores amigos para recoger a este chamaco e irnos al juego. Cuando llegamos a la casa sale el papá y lo primero que nos hace en comentario, ese viernes en la tarde, me dice, no, sí, que no sé qué, y estoy viendo lo que está pasando en París. Yo no sabía que estaba pasando en París hace una semana, no sabía, pero en ese momento nada más me sonreí con él y no, sí, yo sé, es este mundo, ¿verdad? No, pero no saben que en ese rato obviamente sacamos el teléfono, vemos los medios sociales y ¡pum! Aquí está la realidad. Entonces, lo que quiero que pensemos esta mañana, you guys ready? Lo que quiero que pensemos esta mañana es porque lo que quiero que hagamos es que procesemos o que entendamos lo que es este concepto del terrorismo que está sucediendo en nuestro mundo, comparado con el secularismo que hemos hablado ya bastante aquí, y al final tener una perspectiva bíblica de la maldad y el sufrimiento. Un evento como el de París obviamente es algo en lo cual, aunque no van a alcanzar a ver los detalles en la pantalla, pero lo que está enfrente de ustedes es una tabla o una línea cronológica de los eventos de esa ocasión, y estoy hablando hace de una semana aproximadamente. A las 9:20 la primera de las bombas sucede este es el tiempo de ellos obviamente, sucede en el estadio donde una persona es muerta. A las 9:25 en un restaurante, y ustedes podrían seguir ahí los puntos cardinales de la ciudad, hay 15 muertos para las 9:25. Para las 9:30 otra vez otra bomba en el estadio. Si ustedes recuerdan, están jugando la selección de Francia contra la selección de Alemania, ¿recuerdan eso? Es lo que estoy hablando aquí. Y esta segunda bomba a las 9:30 no hay ninguna persona muerta. 9:32 otro restaurante, y ahora encontramos 5 personas muertas en este restaurante. 9:36 encontramos otra vez la experiencia de un restaurante, y ahora son ¿cuántas? ¿Alcanzan a ver?
19 personas, escuchen esto, vean el incremento de esto. Regresamos a otro restaurante ahora y encontramos que ninguna persona muere, pero otro atentado. Y finalmente entramos ahora, a la misma hora, simultáneamente encontramos la experiencia del concierto. ¿Recuerdan que hay un concierto? Y en el concierto trágicamente hay 89 personas fallecidas. De tal manera que el último de las experiencias, a las 9:53, nos encontramos con un estadio nuevamente en la cual no hay ninguna persona fallecida. Y la pregunta es, ¿cómo procesamos esto? ¿Qué hacemos en medio de este tipo de experiencias? Si la carta de Pedro está escrita en un contexto en el cual la iglesia necesita respuestas a ello. Si ustedes estuvieron en el Summit durante el verano, es la carta que estudiamos, versículo por versículo. Entonces esta mañana quiero tomar algunos de esos versículos y hablar un poquito acerca de ello. Ahora, antes de entrar en la palabra de Dios, espero que tengan un boletín, significa uno como estos. Y dentro del boletín encuentran una hojita que es lo que vamos a usar para apuntar algunas cosas y ver la palabra de Dios. Pero antes de entrar a ello, quiero que estemos conscientes de algunas cosas como preámbulo a lo que estamos por describir ahorita. Uno de los retos que tiene estos eventos, que para nosotros como país, como nación, desgraciadamente esto no es algo nuevo. Esto resuena en nuestro corazón muy cerca. Yo recuerdo en las tragedias del septiembre 11, allá en el 2001, para mí fue bastante interesante, que ustedes recordarán, no se recuerdan detalles, pero eventualmente sacaron una relación, una lista de los nombres de las víctimas, especialmente en las Torres Gemelas, y tengo bien presente que una de las víctimas que estaba ahí anunciada fue un muchacho con el que yo estudié en el colegio. No podía creerlo. Entonces, es literalmente, si ahorita hiciéramos un recuento, literalmente en cuestión de una o dos personas, cuando mucho dos, va a requerir conocidos para alguien que fue afectado directamente con estos eventos, ¿no es cierto? Así es el mundo en que vivimos. Entonces, el punto aquí es de que parte del reto que estamos viendo es la realidad de que esta guerra que inicia con un grupo de personas, que eventualmente es un ejército, estoy hablando de estos movimientos musulmanes radicales, que eventualmente ahora se consideran un estado, ¿verdad? Islamic State se dicen llamar. O sea, son una corporación, son un movimiento que está literalmente avanzando en el mundo. El reto de ahora no es solamente las tragedias, la seguridad, no es solamente la maldad, no es solamente las muertes, no es solamente la devastación que hay y el terror que están literalmente sembrando en nuestra cultura. Escuchen lo que voy a decir. El reto es que esta es una guerra teológica, es una guerra religiosa. ¿Cómo sé eso? Hubo varios reportes que se dieron enseguida de esto y los voy a poner en la pantalla, aunque yo sé que va a ser difícil leerlos, y no están traducidos, pero nada más quiero que vean algunas frases claves. Escuchen las primeras dos palabras de este reporte. Son cosas que dijeron de parte de este movimiento islámico, que dijeron 8 hermanos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se ven entre ellos? Como un movimiento religioso, porque ¿qué? En la religión, ¿cómo nos vemos? ¿Como qué? Como hermanos. Entonces, ellos se ven como un movimiento religioso. Esto es más que simplemente política, más que simplemente territorio, más que simplemente en cuestión de conquistar una nación. Esto es literalmente una guerra religiosa, una guerra teológica. Empieza a describir todo lo que sucede en cuestión de lo que usaron. Dice ahí, wearing explosive belts and assault weapons targeted areas carefully chosen in the heart of the French capital. Escogimos estas áreas específicamente y estratégicamente que ustedes ven en la pantalla, ¿verdad? Otra de las cosas que dijeron es esto: the ground of Paris trembled under their feet and its roads became too tight for them. Está diciendo que literalmente la tierra empezó a temblar en París porque sus calles fueron demasiado pequeñas para ellos. ¿Por qué? ¿A qué está refiriéndose? A la cantidad masiva de gente que estaba en la calle literalmente corriendo por sus vidas. Eso fue una complicación muy grande para la policía, para llegar a los lugares estratégicos donde estaban pasando los eventos. Aunque la gente hablaba, la policía batallaba para llegar. Fue algo planeado. Y vean lo que dice después. Dice, the toll of this attack is a minimum of 200 crusaders killed. Usa el término de crusaders porque está hablando de lo que en inglés se le llama infidels, aquellos que son los que están en contra de la religión de ellos. ¿Me explico? Porque es un movimiento religioso. Esta última denota algo que tiene que ver con la primera palabra en el paréntesis, martyrdom, que significa mártires. Si en la religión musulmana tienen 5 pilares de su religión. Hay 5 cosas que ellos hacen que son muy celosos de hacerlo, 5 de ellas. Pero aun cuando el musulmán llega a cumplir los 5 pilares de su religión, no hay garantía que entren al cielo.
Para ellos, al final de toda la historia, siempre va a estar a expensas de lo que Alá y lo que Mahoma decidan con la vida del individuo, excepto una sola cosa, y es lo que está en la pantalla: el hacerte un mártir, el matarte a ti mismo y entrar a un lugar y matar gente en el nombre de Alá. Entonces, observen que el lenguaje es simplemente un lenguaje religioso. La meta de ellos obviamente es promover la promulgación de estas teologías, de estas filosofías, de esta manera de vivir, que obviamente cuando ustedes leen el Corán, cuando ustedes ven la trayectoria de su profeta a través de Mahoma, es una religión que, aunque no todos lo son, pero la base de ello es violencia. ¿Sí? Es violencia. Entonces no debe de sorprendernos esto. Pero aquí está el punto. El punto de la historia, aquí es donde quiero que veamos lo que la Biblia enseña, es que el reto es que los países que están siendo atacados, incluyendo nuestra nación, pero especialmente lo que viene siendo Francia, obviamente Alemania está en un contexto en el cual ahorita, teniendo aquí este joven alemán, Maurice, constantemente estamos orando por su país, orando por estas naciones, y nos reunimos el lunes en la mañana y oramos y pedimos la gracia de nuestro Dios, protegiendo sus familias, protegiendo, porque literalmente sus países están inundados e invadidos por estas personas del Medio Oriente, ¿verdad? Como refugiados, ¿verdad? Si saben eso. Entonces, obviamente esto es una manera diferente de pensar y de ver la vida, pero el reto que están principalmente llevando a cabo es que estos movimientos islámicos están atacando países que tienen años, incluyendo nuestra nación, de que somos no solamente seculares. La palabra secular significa, es una persona o una generación o una cultura que no tiene conexión, que no fue criado, que no fue ingrido en ellos conceptos religiosos. Porque hoy en día, aun si tú no creciste en la iglesia, tu papá a lo mejor fue a la iglesia o tus abuelos fueron a la iglesia, una cultura secular no tiene ninguna trayectoria o ningún contacto con cosas religiosas. Es una mente en la cual toma decisiones que no tienen nada que ver con la Biblia. ¿Sí se me explicó? Entonces, estas naciones tienen años de ser seculares, de tal manera que escuchen lo que está sucediendo. Esto sucedió horas después de los atentados, y Hillary Clinton dice lo siguiente, describiendo esos atentados, dice: son una ideología de asesinos. ¿Qué significa eso? Simplemente rehúsan usar la palabra ideología islámica, porque tienen miedo sus gobernantes, sobre todo como están en una trayectoria a correr como candidatos, ¿verdad?, a la candidatura. Ellos no quieren usar frases o no quieren usar terminología que en un momento dado la cultura islámica de Estados Unidos afecte su voto. ¿Sí? Sí, estamos ¿cómo se dice en inglés esto? Political correctness. Son de un lenguaje en el cual no los meta. Sí, inclusive, escuchen esto, Bernie Sanders, que es otro de los candidatos o están corriendo por la candidatura, él dice, después de los atentados, dice: el verdadero reto no es lo que está pasando, es literalmente el cambio de clima. De lo cual yo dije, ¿cómo es posible que cuando ves lo que acaba de suceder, que es un efecto global, digas que el problema es el cambio del clima? Sí, el reto para un país como París, país como Francia y la ciudad de París, es que París es la mata. En inglés se usa la palabra epicenter. Es el núcleo de la cultura europea. París siempre se ha jactado de que ellos son el centro de la cultura europea. Y obviamente estoy usando esto en término negativo, porque otra vez es una cultura secular, de lo más secular que puede haber. Número dos, París es el simbolismo, son los íconos de la Revolución Francesa, obviamente, como nación. Ellos se creen tan especiales y cuando recordamos esta influencia que han tenido, que ellos ven como ciudad, ven con desprecio las demás ciudades en el país, de tal manera que fue en la Revolución Francesa donde literalmente fue destronado o fue sacado en las catedrales católicas el catolicismo. Años atrás, en esta temporada, en este periodo de tiempo, es donde el catolicismo es sacado del país y eventualmente el cristianismo. Entonces tienen años de ser seculares. Lo último es que este país, como Francia y París en particular, en la revolución moral que estamos viviendo nosotros, cuando uso el término revolución moral, obviamente estoy hablando de ¿qué? Estoy hablando de la legalización del aborto, estoy hablando de la legalización del matrimonio del mismo sexo, estoy hablando de lo que viene siendo lo que en inglés se le llama suicide assisted suicides. ¿Sí? Cuando la persona pide que se legalice el hecho de que si ya mi vida no tiene sentido, estoy enfermo y quiero simplemente morir, quiero que simplemente just put me to sleep.
Ahora, escuchen esto, esta legalización en Europa, aquí no todavía, aquí hay algunos estados que están legalizados, aquí en Estados Unidos, para hacer esto, pero en Europa, uno de los países europeos, y si no me equivoco es Dinamarca, Dinamarca tiene la legalización de esto desde hace muchos años, pero ya llegaron al punto de que la legalización ha descendido hasta los 12 años de edad. Entonces, si un chamaco de 12 años de edad, 13 años dice, es mucha la depresión, es mucho el caos que hay, simplemente permíteme cometer suicidio, está legalizado. Es lo que quiero decir con la cuestión de revolución moral. París ha sido una ciudad, Francia ha sido un país que va literalmente adelante de los demás países y de las demás ciudades en Europa. Entonces, el reto es que otra vez, este movimiento que está creciendo y va a seguir creciendo, es un movimiento religioso, teológico. Pero los países, las naciones, Estados Unidos, no estamos preparados para enfrentar esto teológicamente, porque tenemos años de no creer ¿en quién? En Dios. ¿Sí ven la disyuntiva que hay? El problema es serio, el problema es que es más que simplemente seguridad. La pregunta es ¿qué hacemos? Porque una vez más, como iglesia, como familia estamos aquí y a lo mejor nuestra trayectoria tal vez no es tan trágica como esta, a lo mejor algunos sí tenemos problemas con la seguridad o hemos experimentado cosas trágicas, pero la pregunta es esto: ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo damos una respuesta a nuestros hijos? ¿Qué hacemos cuando estamos a algunos meses de recibir un montón de alemanes aquí que vienen a hacer el campamento de fútbol, soccer, y eventualmente en el verano vamos a ir para allá? ¿Cómo procesamos esto? Si una de las conversaciones que estamos teniendo ahorita como líderes, como iglesia, es cuando vayamos en el verano, el campamento de béisbol por primera vez, y hemos ido ya, ¿qué? 7 veces, 7 veranos se han ido para allá. Esta va a ser la primera en la cual el campamento de béisbol probablemente va a tener que tener una diferencia de estructura, porque hay que atender ahora a todos estos niños refugiados. ¿Sí? Hay que atenderlos. Entonces, ¿cómo procesamos todo esto? Bueno, pues qué bueno que me preguntaron, porque es a dónde vamos. Capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, saquen sus hojitas. Por eso, en inglés es la palabra therefore. Si a ustedes les gusta la gramática o les gusta el español o el inglés gramaticalmente, esa palabra therefore o por eso, por lo tanto, es una conexión. Gramaticalmente es una conexión, algo que une, algo que se dijo con algo que une con lo que estoy por decir. Entonces, aquí es donde voy esto. Pedro acaba de decirnos algo y está por decirnos algo más y pone esta conexión. Es por eso, es por tanto. Y la pregunta es, ¿de dónde viene Pedro? Bueno, aquí está, de aquí viene, versículo 10. Los profetas que anunciaron ¿qué cosa? ¿Qué anunciaron los profetas? Sí, aun cuando los profetas su mensaje principal era arrepentimiento, sí, este mensaje de arrepentimiento, este mensaje de que arrepiéntanse o viene el castigo de Dios, era gracia. Gracia, dice la gracia reservada para ustedes como judíos. Dice, estudiaron y observaron ¿qué cosa? La salvación de Dios. Está hablando acerca de esa conexión, de cómo no debe de sorprendernos la salvación, porque viene anunciada desde los profetas, la predicción de Cristo. Dice, querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son las circunstancias? También que dice que estaba en ellos. ¿Cuándo testificó de antemano acerca de qué? Sí, aquí es lo que voy a decir una vez más. El reto para esos judíos, cristianos y no cristianos, en este tiempo, y sobre todo la iglesia de Cristo que está atravesando un montón de persecución, un montón de maldad, el reto es que el líder de ellos, el Mesías prometido, no solamente llegó y, como dije en la oración, no solamente no era simplemente enviado de Dios, era Dios mismo, pero la segunda cosa es que era un siervo sufriente. Y eso fue muy difícil para ellos, de tal manera que dice, él testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de ¿qué? De los sufrimientos. Viene una gloria después. Versículo 12. A ellos, los profetas, se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían ¿a quién? A ustedes. De tal manera que hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Que aún este evangelio, aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Lo que está diciendo Pedro es simplemente esto. Está recordándoles del evangelio, está recordándoles de la salvación, está recordándoles porque están en un contexto en el cual, como iglesia, ahora que han creído, ahora que han abrazado el evangelio, ahora que están viviendo una vida diferente en Cristo, las cosas no están saliendo como ellos pensaban. ¿Qué hacer?
¿Qué hacer cuando más tu corazón clama a Dios y Dios parece estar alejado? ¿Qué hacer cuando entre más tratas de instruir a tu familia, instruir a tus hijos, has pedido perdón para restaurar lo perdido, para tratar de enmendar cierto tipo de experiencias pasadas y no ves la salida de la situación? Es lo que está pasando aquí. Y Pedro está diciendo, hey, todo lo que ha sucedido es que literalmente es un evangelio que se predicó, ustedes han creído en él y en medio de ello esto es lo que quiero que hagan. Ahora sí, versículo 13. Esto es lo que quiero que hagan. Quiero que se dispongan. ¿Escuchan la palabra disponerse? ¿Qué es algo? ¿Qué implica esa palabra disponerse? Cuando dice dispónganse. ¿Qué es lo opuesto a estar dispuesto? Dispuesto a estar dispuesto. ¿Qué es lo opuesto a ello? ¿Indispuesto? ¿Les ha pasado que nos tenemos que ir y no está lista? ¿Todavía está peinando? Entras al cuarto y pues no te dije que ya nos íbamos y sigue acostado en su teléfono. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún testimonio con los hijos? ¿No? ¿Sí saben que está indispuesta la persona, verdad? Quedaste de que pasabas por él a cierta hora y no está listo. Entonces está diciendo él, dispónganse, pónganse listos. ¿Para qué? No solamente para creer, sino ¿para qué? Para actuar. ¿Con qué? ¿Qué es la palabra inteligencia? ¿Que usen qué cosa? Usen sus mentes. Mi hermano Mick me va a ayudar a ilustrar esto. Mick me va a ayudar porque quiero que vean lo que está implicando. En la cultura judía, esto es típicamente la manera en que la gente se vestía, ¿verdad? Así se vestía la gente típicamente, con cierto tipo de batas. Cuando Pedro está diciendo dispónganse para actuar con inteligencia, la implicación es literalmente en una cultura en la cual hombres y mujeres se vestían así, y esto es incómodo. Si vas a correr con esto, está difícil, ¿no es cierto? Si vas a hacer trabajo arduo, de maniobra pesada, de levantar cosas pesadas, entonces lo que hacían ellos es que tomaban la parte de atrás de la bata y se la metían en el cinto para crear shorts o pantalones. Y ahora sí, con esto corrían, porque ya no les estorba. ¿Sí me explico? Creaban prácticamente donde lo meten. Esto es lo que está diciendo Pedro cuando dice dispónganse para actuar con inteligencia. Ahora se los voy a poner bien fácil. Esto implica, cuando tú veías a un judío así, es porque iba a entrar a trabajar. Iba a un trabajo que requería esfuerzo, dedicación y todo esto. ¿Qué es la implicación del opuesto? ¿Flojera? ¿Una vida tranquila, normal? Lo que está implicando Pedro es esto. Si vamos a procesar las tragedias, si vamos a procesar el sufrimiento correctamente, en tu mente tienes que entrar a este tipo de actitud. A este tipo de actitud. ¿Qué implica eso? Implica que necesitas dejar de pensar de que si Dios me ha salvado es para que no me pase absolutamente nada. Que si Cristo vive en mi corazón o en mi hogar es para que no pasen tragedias. Sí, lo que tenemos que recordar es que algo tenemos que empezar, en nuestra manera de pensar tiene que empezar a cambiar, transformada por el Evangelio. Pablo nos dice en Romanos que tenemos que renovar ¿qué cosa? Nuestro entendimiento. No podemos decir que somos seguidores de Jesús si seguimos pensando igual. Inclusive, escuchen esto, inclusive personas que crecen en la iglesia, y estoy hablando de mis hijos, estoy hablando de la generación de chamacos que crecen en la iglesia, típicamente llegan a un punto en el cual sus vidas no han sido transformadas realmente. Todo lo que quieren es un Dios que esté de acuerdo con ellos. ¿Sí? Queremos un Dios el cual no me opongo a Dios siempre y cuando Él esté de acuerdo con. Entonces agarro pasajes. ¿Sí? ¿Han escuchado predicadores o maestros o alguien que siempre usa los mismos versículos todo el tiempo? ¿Saben de qué estoy hablando? Nunca salen del mismo pasaje de la Biblia. ¿Por qué? Porque son los que más le convienen, porque son los que más le favorece a su ideología. En otras palabras, está hablando de alguien que entra literalmente a trabajar y que va a empezar a transformar su manera de pensar. De tal manera que dice esto: tengan, aquí está la transformación. La transformación de pensar con inteligencia es cuando empezamos a tener ¿qué cosa? Dominio propio. De tal manera que pongamos nuestra esperanza. En otras palabras, en un momento en el cual la situación está caótica, en un momento en el cual hay literalmente situaciones inesperadas y no sabemos ni qué hacer, mi esperanza no está puesta en que ahora voy a estudiar más, voy a concentrarme más y voy a tener unos pensamientos positivos. Está puesta en ¿qué cosa? En la esperanza completamente de la gracia que se les dará cuando Cristo venga por segunda vez. Escuchen lo que les voy a decir. Esta tarde
Después de no sé cuántas semanas, creo que fue septiembre 29 o 25 la última vez que Tony Romo jugó, porque lo lastimaron su clavícula. Hoy regresa Tony Romo al campo de batalla contra los Miami Dolphins. Y tenemos la esperanza que Tony Romo nos lleve a la tierra prometida. Aun cuando han perdido 7 juegos consecutivos por la ausencia de Tony Romo. Esa no es la esperanza que está hablando Pedro. La palabra esperanza en la Biblia es la palabra certidumbre. Entonces léanlo así: tengan dominio propio. ¿Cómo es que voy a tener dominio propio? Tengo el dominio propio porque yo pongo la confianza en algo que es seguro. Con Tony Romo esperamos que haga lo que tiene que hacer, pero ya veremos, a ver qué pasa con Tony Romo. Eso es lo que estamos hablando aquí. Hay una seguridad. ¿De qué seguridad tenemos? De que eventualmente, aun cuando ahorita no siento la gracia, aun cuando ahorita nada más siento el castigo de Dios, aun cuando ahorita nada más tengo mucho temor porque no sé qué va a pasar, el reporte del doctor, la situación en el hogar, la situación económica, sí, tengo temores. Dice la Biblia, tengan esa certidumbre completa, no de que las cosas van a cambiar, simplemente en que Él viene por segunda vez. Esa es la certidumbre, esa es la esperanza, eso es lo que realmente podemos afirmar. En sus hojitas quiero que pongan esto: si esto es verdad, si vamos a cambiar nuestra manera de pensar, si tenemos la plena seguridad, no que las cosas van a cambiar, pero que Él va a venir, tenemos la habilidad de crear el futuro. Escuchen lo que les voy a decir. La pasividad de la iglesia, cuando hablo de pasividad, otra vez, ya se me fue aquí el jovenazo, pero pasividad es simplemente que todos andamos con nuestras batas y caminando como si nada, o queremos correr con ellas. ¿Sí me explico? Nos hacemos los religiosos, vamos a orar, pero nunca damos manifestaciones reales de tomar la bata y ponerla en el cinto para entrarle al asunto. Sí, mientras mantengamos esa pasividad, pero escuchen lo que voy a decir. Esa pasividad es lo que yo estoy convencido que ha dado margen a que movimientos radicales del Islam, a que culturas seculares como las de Europa y Estados Unidos están literalmente creando el futuro. Y la iglesia simplemente se está adaptando. Inclusive la iglesia, escuchen esto, la iglesia y el cristianismo nos jactamos de que recordamos el pasado. ¿Cómo era antes? Oh, si tan solo. Oh, si las cosas cambiaran cuando estaban chiquitos. Sí, no. La mente que es transformada, el cristiano que literalmente toma su bata y se la pone para entrar, es el cristiano que agresivamente crea el futuro. ¿Qué tipo de futuro? Es el tipo de futuro, escuchen esto, el tipo de futuro que está basado en dominio propio. Dominio propio. ¿Tengo que explicar dominio propio? Dominio propio, no porque soy mejor, no porque estoy exento de problemas, sino porque ahora tengo una certidumbre, no parcial, no circunstancial, no momentánea, de que es por seguro y que es completa, de que la gracia de mi Dios es suficiente, porque eventualmente Él viene a enderezar toda vereda. De que aun cuando la cosa está caótica y no sé ni por dónde empezar, si mantengo yo renovando y disponiendo mi inteligencia, no puedo seguir pensando igual. No puedo seguir llevando a cabo una vida de indulgencia y de simplemente justificación de cómo soy y cómo pienso. Algo tiene que cambiar y eso crea el futuro. Versículo 14. Aquí es donde la Biblia nos lleva a un deleite. Escuchen lo que está diciendo. Esta creación del futuro eventualmente tiene que ser reflejada en obediencia. ¿Sí? Crear el futuro, sacar ese futuro de nosotros, la plena certidumbre que Cristo viene, tiene que ser reflejado en obediencia. Por eso, en mi opinión muy personal, y yo sé que esta plática no es en cuestión de diezmo, de dinero, pero escuchen lo que les voy a decir. Si realmente creemos que Cristo viene, si realmente Él es el dueño de todas las cosas, si realmente tenemos la certidumbre de que Él es Señor del universo, ¿por qué batallamos tanto con el poquitito salario que tenemos? Porque seamos honestos, ¿qué tanto podemos ganar comparado con las riquezas de Dios? Pero eso poquito que tenemos, batallamos, pues nos hacemos, paniqueamos, ¿verdad? No sabemos qué hacer porque la economía, el petróleo, el presidente, ¿y qué vamos a hacer? Viene la tercera guerra mundial. Escuchen lo que me voy a decir. El diezmo es una de las maneras más tangibles
de decirle al mundo que Cristo viene. Porque con mi manera de vivir, de algo tan tangible como es el dinero, tangible, ¿verdad? No puede ser más tangible que en la vida que el dinero. Es una manera en la cual digo, por confianza en mi Dios, me voy a responsabilizar por el 90% que me queda administrar, pero con el 10% yo lo voy a proveer para engrandecer el reino de alguien más. Por eso existimos como iglesia, para engrandecer el reino de otros. Eso se llama salvación, ¿no es cierto? Podemos tener un evento como el Fall Festival, podemos tener un evento como el de los veteranos que hicimos. El miércoles tuvimos la cena de acción de gracias. ¿Sí me explico? O sea, porque la gente da, porque proclamar el evangelio es decir que un día viene Cristo por segunda vez. Entonces observen lo que está diciendo. En obediencia, la importancia de la obediencia es porque somos hijos de Dios. Recuerden que leímos de la gracia. Esa gracia es que antes no éramos hijos y ahora somos hijos de Dios. Entonces lo hermoso del evangelio es que tenemos una relación familiar con Él. Anteriormente había un sacerdote que era asignado por Dios dentro de la línea o de la familia de Aarón, y venía esa línea a través de los años, y sacerdote año tras año sacrificaba una vez al año y derramaba sangre de un cordero inocente o limpio y perdonaba el pecado. Por primera vez en la historia, hace 2000 años, Cristo dice: no más sacerdote asignado, ahora yo soy no solamente el sacerdote, pero ¿qué dice Cristo? Yo soy el sacrificio. ¿Por qué? Porque ahora yo, convirtiéndome en pecado, haciéndome pecado, ahora tú puedes ser mi hijo. Y si eres mi hijo, tienes que cambiar tu manera de pensar. Si eres mi hijo, tienes que entender que tu manera de pensar es reflejada en tu manera de actuar, de tal manera que, como acabamos de leer el versículo 13, empieza ahora un movimiento, un despertar, donde mi certidumbre está basada no en que las cosas van a cambiar, en que Él viene por segunda vez. Porque escuchen lo que voy a decir: aun si las cosas nunca cambiaran, si yo sé que Él viene por segunda vez, todo va a estar bien. Porque el sufrimiento, adivinen qué, el sufrimiento es real, pero el sufrimiento, escúchenme, no solamente tiene propósito, el sufrimiento es temporal. Wow, temporal, es circunstancial. Entonces dice aquí: obedecemos como hijos, no se amolden. Aquí está la obediencia, aquí está lo opuesto a la obediencia. Lo opuesto a la obediencia es simplemente el que no nos amoldemos. ¿A qué cosa? A los malos deseos que antes tenían ustedes cuando vivían en qué cosa. Cuando vivían con la túnica toda abierta. Cuando querían correr sin amarrarse la túnica. Cuando querían actuar sin tener dominio propio. ¿Sí? Cuando querían simplemente una transformación circunstancial en lugar de un reino que está que está por venir en su segunda venida y va a establecerlo para siempre. Antes éramos ignorantes, antes queríamos cambiar circunstancias, antes nos culpamos nosotros mismos, antes no sabíamos qué hacer, pero ahora que hemos venido a la luz, tenemos que reflejar esto, tenemos que entender que somos hijos de Dios, no porque lo merecemos, sino que Él nos ha llamado, y tenemos que reflejarlo ¿en qué cosa? En obediencia. Por lo tanto, aquí en sus hojas tenemos que entender esto, tenemos que vivir en el futuro. No solamente creamos el futuro, ahora este es el evangelio que literalmente está proclamándose a través de las naciones, de que aun cuando las cosas son caóticas, aun cuando hay amenazas para estas fiestas, este final del mes, la temporada de las fiestas, que vienen amenazas contra nuestra nación, contra la frontera y todo eso, ¿qué es lo que hacemos? Vivimos creando el futuro y vivimos en el futuro. En otras palabras, tenemos la habilidad de que aun cuando la cosa está caótica, somos obedientes. Aun cuando esta situación se pone difícil, sigo siendo hijo de Dios. Aun cuando mi deseo es regresar a mis patrones anteriores, ahora pienso diferente, actúo diferente. Esto obviamente se lleva a cabo a través de, escuchen esto, a través de un pacto condicional. Escuchen lo que les voy a decir. La salvación del hombre fue dada a través de un pacto, de una sangre derramada inocente a través de Cristo Jesús en un madero hace 2000 años. Pero este pacto, escuchen esto, este tratado, esta negociación no es incondicional, es condicional. ¿Cuál es la condición? La condición es que recibas a Cristo. En otras palabras, la sangre de Cristo no tiene ningún sentido si no has abierto el corazón a Él, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tiene sentido eso o no tiene sentido? Entonces, no es incondicional, es condicional. Escuchen esto, este pacto condicional lo inicia ¿quién? No la necesidad que tenemos de que Dios cambie la circunstancia, que ojalá pudiera regresar el tiempo para que fuera diferente la vida. Está basado en que Dios, en su determinado tiempo, Él nos buscó a nosotros. Una vez más,
No está basado en que tú viniste a Él, Él vino a ti. Y esto ha demandado ¿qué cosa? Escuchen lo que les voy a decir. Personas que ignoran el que inició por Dios es persona que literalmente va a pensar que él puede buscar a Dios y que en su búsqueda de Dios al final él... Una vez más. Okay. Escuchen lo que voy a decir. Toda persona que piensa que él está buscando a Dios, no Dios a mí, que soy yo, porque diezmo, porque vengo a la iglesia, porque me porto bien, porque ya no soy como era antes, bla, 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 todo ese rollo. Escuchen eso. Es el tipo de persona que no ve un pacto condicional, ve un pacto incondicional. Porque ahora que soy salvo puedo hacer lo que quiera, como quiera, Dios me perdona. Pero escuchen esto. Es el tipo de persona que no va a dar una respuesta a Dios. Él quiere una respuesta de Dios. Más vale que él haga lo que yo quiero, que él actúe como yo pienso, más vale que él resuelva ¿sí me explico? Mi problema. Y el punto aquí es esta experiencia de pacto condicional, de iniciado por Dios y demanda una respuesta, es la experiencia de ser salvo, de entregar mi vida a Cristo. Escuchen lo que estoy diciendo. Así como requiere una respuesta a entregarme a Cristo, requiere una respuesta diaria a vivir como hijo de Cristo. Muchos tenemos esto como una experiencia del pasado. Un tiempo sucedió, en algún momento sucedió cuando estábamos chicos, pero no tiene nada que ver con mi manera de decidir. Ahora vivo con la túnica toda, inclusive ya me la quité la túnica. Ahora no me importa lo que está pasando, ahora no tengo dominio propio, ahora me dejo llevar por mis pasiones, por la manera en que viví antes. Vivo en ignorancia, aún como hijo de Dios. La Biblia termina diciendo esto, más bien, sean ustedes santos. Aquí está lo que está terminando el de decir, sean santos en todo lo que hagan. Absolutamente todo lo que hagan, ¿sean qué? Sean santos, como también es santo aquel que los ha traído de ignorancia a conocimiento, aquel que los llamó de vivir una vida pasiva, de una vida de temores a una vida de libertad. Vivan en santidad. En sus hojitas es la expresión del futuro. La expresión del futuro, la presencia de Cristo no es que ahora no tengo problemas. Por favor, escúchenme. El hecho de que tengo la habilidad de crear el futuro, can you get the lights for me? Que tengo la habilidad de crear el futuro, de que vivo en el futuro, no es que ahora estoy exento de una tragedia, de que los atentados terroristas o esto sucede. Escuchen lo que voy a decir. Ahora he entendido que independientemente de lo que suceda, mi llamado es a vivir en santidad. No importa quién me traicione, no importa quién me abandone, no importa qué venga, no importa qué no venga, no importa cuánto se tarde la respuesta, no importa qué tan separado me sienta de mi familia o de mis hijos o lo que sucedió cuando estaba chico. Escuchen, nunca dejo de ver la meta, porque al final dice, porque aquí está el asunto. Pedro está diciendo, asumo que si tú has abrazado todo lo que he dicho, tú ves la palabra de Dios como algo de autoridad. Que ahora esto es lo que dicta la manera de tu conducta. De tal manera que dice, por eso está escrito. No es una filosofía, no es un movimiento nada más ideológico, no nada más lo que están diciendo en Facebook. Sí, es que ahora Dios mismo dijo, no está diciendo sean una generación sin problemas o sin amenazas, o sean una generación que no cometan errores. Si no está usando la palabra perfección, está diciendo, tomen el pacto que les di. Adopten este pacto que se ha hecho una persona y su nombre es Cristo. Reciban a esa persona. Y ahora que la han recibido esa persona, tienen que creer todo lo que esa persona dijo de sí mismo. Y todo lo que él dijo tiene que impactar la conducta que estás llevando. De tal manera que yo soy santo y vosotros tienen que ser santos. En una mañana como esta, mi temor es que muchos de nosotros, nuestra semana se ha visto así emocionalmente. A lo mejor nuestra niñez se vio así, marcada por eventos trágicos que nunca pensaste que ibas a vivir. Tal vez en una mañana como esta, y no quiero ser pesimista, pero a lo mejor la semana que viene por delante, ay Dios mío, a lo mejor se ve así. ¿Qué si esta mañana el antídoto a lo que pasó, el antídoto a lo que potencialmente pudiera pasar, que si te dijera que el antídoto simplemente es una vida en santidad? Porque si somos honestos, en un país como el nuestro, yo estoy convencido que
1, 2, 3, son 8. Ay, Dios mío. 80% serían 6 de 8. A ver, matemáticos. Yo tengo la leve impresión, aquí nada más soy yo hablando, y voy a decir por experiencia propia. Si en mi vida han pasado 8 eventos trágicos que han marcado mi vida, yo estoy para confesar que, y si tú eres como yo, vas a estar de acuerdo conmigo, que 6 de los 8 es lo que se le llama self-inflicted. ¿Saben de qué estoy hablando? Fueron eventos que yo, por mi negligencia, porque cuando Dios me dijo, amárratelo para que te muevas mañana, luego, hasta que mi esposo lo haga, mis hijos, yo tranquilo, o sea, yo eso de bautizarme, comprometerme, cambiar las cosas, pusimos eso que se llama en inglés procrastination, de entregar mi vida a Cristo, de vivir para Cristo. Entonces, yo estoy convencido que si mi vida ha sido marcada por 8 eventos, a mis 43 años de edad, si yo pudiera pensar en 8 eventos trágicos en mi vida, yo estoy convencido en mi caso que el 80%, que en este caso serían 6 de los 8, fueron self-inflicted. Y cuando digo self-inflicted, que me los causé a mí mismo, no es tanto porque no tenía conocimiento, es que aún a sabiendas, como quiera lo hice. Entonces, por eso es que la conversación esta mañana, y estoy convencido que el antídoto a esto no es tener una gráfica de la ciudad o del valle o de mi hogar o de mi matrimonio sin esos puntos trágicos. El antídoto es regresar a hacer lo que eventualmente produjo eso, y es la santidad de Dios. La ausencia de la santidad de Dios no simplemente es porque va a venir algo malo, es simplemente, escuchen esto, no es porque va a venir algo malo, es porque el Señor ha salido de medio de nosotros. Y no hay cosa más trágica en la vida que cuando la presencia de Dios sale del medio de su pueblo. No hay cosa más trágica que vivir una vida sin el dominio de su Espíritu Santo y pensar que es la norma, que es normal acostarme temiendo, despertarme temiendo, justificando mi pecado, asumiendo que Cristo piensa como yo, siente como yo, entiende mi pasado y mi condición. No hay cosa más triste que como padre vea a mis hijos caminar en desobediencia y yo justificarlo. No hay cosa más triste que ver la iglesia morir espiritualmente. Son 4,000 iglesias que se cierran al día en Estados Unidos y no nos importa, porque todo lo que queremos es un Dios que nos ayude a evitar esos puntitos en la vida. Mientras mi economía no tenga puntitos, mis hijos no tengan puntitos, yo voy a buscar a Dios. Pero no nos interesa su santidad, no nos interesa la magnitud de su presencia, su gloria, su esplendor, el saber que eres un Dios justo, el saber que Él quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros no es evitar esos puntos, lo mejor para nosotros es su presencia, que aun cuando lleguen esos puntos, camino en santidad, vivo en santidad, abrazo la santidad. Entonces a lo mejor esta mañana parte de la invitación es simplemente pedir ese perdón delante de Dios y decir: perdóname porque no he vivido en santidad, perdóname porque no he abrazado tu santidad, perdóname porque he pensado que tú eres un Dios simplemente que tienes poder, pero realmente mi situación es un poquito diferente. Lo que el doctor dijo, realmente eso es lo que realmente va a pasar. Yo realmente no creo que tú puedas sanarme. La situación con mi hijo, la situación con mi hija, mi matrimonio, y empezamos a hacer un montón de excusas. Santidad ante Dios. ¿Estamos listos para esa santidad? Pónganse de pie.